Facundo Batista y esta charla está pensada para que salgan de acá teniendo bastante más en claro qué es Unicode que si nunca se lo pusieron a pensar. En general, todos nos enfrentamos con Unicode alguna vez y en ese momento no lo entendíamos y es muy fácil entender Unicode una vez que lo entendí. ¿Sí? El tema es que es muy difícil entender Unicode si por ahí no te lo explican de alguna manera que lo termines de entender. Entonces, como que si siempre te enfrentas con los problemas, vas cambiando código al azar hasta que de repente anda y después cuando volvés a tener el mismo problema, repetís el proceso indefinidamente. Entonces, ¿qué es Unicode? Lo primero que tenemos que entender es que Unicode es nada más que un estándar. ¿Sí? Es una convención que definimos nosotros, un conjunto de humanos, y dijimos, bueno, vamos a escribir acá, en unas paginitas, un montón de información. ¿Sí? Tomamos todos esa convención y cuando hablamos Unicode, la otra persona habla Unicode y nos podemos entender sin ningún problema. Pero no es más que eso, son documentos, ¿sí?, que están en un sitio que se llama unicode.org y que supongo que cada tanto un montón de gente se juntará y dirá esto está bien, esto está mal, lo tenemos que cambiar, pero para nosotros que lo consumimos, el estándar es un montón de documentación que está ahí. En general, los lenguajes de programación tienen formas de ayudarlo para trabajar con esas convenciones. Bien. Lo más importante de ese estándar son las planillas unas planillas que nos cuentan o nos dan información acerca de caracteres. ¿Cómo interpretamos esa información? El punto de entrada a toda la información de Unicode, que normalmente no la tenemos que procesar demasiado nosotros, es... ¿Está pasando la de Estoy pasando la de... Ah, ok. No. El punto de entrada para trabajar, si nosotros queremos ir a acceder a esa convención, es un code chart. ¿Sí? Un code chart es una planilla de códigos, es una tabla, ¿sí?, que si nosotros vamos así, que está en formato PDF, donde nos da información de caracteres, de todos los caracteres Unicode. ¿Sí? Hay un montón de tablas, en general uno si entra al sitio puede buscar y dice, bueno, no sé, por ejemplo, uno tiene la tabla de Basic Latin, ¿sí?, donde tenemos los caracteres que se utilizan en los idiomas derivados del latín, los caracteres más utilizados en los lenguajes derivados del latín. Y es una tabla, o sea, columnas y filas, una tabla. Y tienen un numerito en general que podemos acceder a ese número, a esa información, pero tenemos un montón de tablas, ¿sí? Que tenemos la tabla de Latin 1, que son los caracteres menos normales de los lenguajes derivados del latín, tenemos, no sé, un code chart para los caracteres que se utilizan en griego, runas, y hay un montón de información, un montón de caracteres de un montón de lenguajes que nosotros yo no sé ni identificar. Cada cuadradito de eso nos da determinada información sobre un carácter. ¿Sí? Ese carácter tenemos en general un glifo, que es como se llama el dibujito del carácter. ¿Sí? Eso es una información que nos dan de referencia, no es obligación. Por ejemplo, este es el glifo que el estándar Unicode nos da para pi. Claramente es un pi, pero cualquiera que diseñe fonts puede hacerlo totalmente distinto, pero tiene que parecerse más o menos a un pi. Nos dice cómo se llama. ¿Sí? Esta letra se llama Greek Small Letter Pi. Ese es el nombre oficial de mayúscula y en inglés de ese carácter. Nos da un número, que muchas veces es más fácil trabajar con el número que con el nombre. En este caso el número del pi en hexa es 0360 y nos da un montón de información adicional a esos caracteres, que algunos caracteres tienen información adicional y otros no. Por ejemplo, para pi, el Unicode nos dice que es una constante matemática. ¿Cómo trabajamos nosotros con ese bloque básico que es el carácter Unicode desde Python?
Lo primero que tenemos que entender en Unicode, en Python, es que Python 2, toda la serie de Python 2, 2.5, 2.6, 2.7, toda, maneja dos tipos de strings. Cuando los strings obviamente se delimitan con comillas, cuando el string adelante tiene una letra U, eso es una cadena Unicode. ¿Sí? Y es muy diferente cuando no tiene la U adelante. Cuando no tiene la U adelante, lo que tenemos es una cadena de bytes. ¿Qué son bytes? Bytes, colección de 8 bits. Cada carácter va a ser un byte. Bytes. ¿Sí? Python tiene 20 monedas de años. Hace 20 años Unicode no existía. Las cadenas eran todas bytes. Entonces, después cuando apareció Unicode dijeron, uy, ¿cómo emparchamos esto? Le metieron una U adelante. ¿Sí? Entonces hay que siempre, cuando uno está manejando Unicode, tener ese detalle cuando uno mira el código. Cuando uno define una cadena Unicode, uno puede adentro, poner en barra invertida U y poner el número del carácter Unicode que uno quiera representar. Es una forma de meter código Unicode en un programa. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos 013C0 y fíjense que este es el número del carácter pi. Esto nos da una cadena, pi es una cadena Unicode que de largo tiene 1 porque lo único que tiene adentro es un pi. Es más, si hacemos print pi, vamos a ver que nos dibuja un pi. Nosotros tranquilamente, en vez de hacer esto, podríamos apretar la tecla del pi y en vez de poner barra convertida U 013C0 poner el pi, pero mi computadora no tiene la pi, ¿sí? Entonces yo elegí ponerlo de esa manera. Acá, por ejemplo, lo que hice fue, una vez que lo imprimí, copié, pegué ahí, y esto es exactamente, hacer esto es exactamente lo mismo que hacer eso. Lo que pasa es que para poner la ñ, uno es fácil porque tiene la ñ, poner la ñ y ya está. Pero para poner caracteres extraños, que a veces tenemos que usar caracteres extraños, la forma es utilizando el número y poniendo barra U adelante. Entonces, acá, de esta manera o de esta manera, yo estoy construyendo caracteres o cadenas Unicode. ¿Sí? Ahora, es muy lindo lo que yo hice ahí, pero normalmente cuando uno hace un programa, la primera complicación que se encuentra con Unicode es que uno tiene que persistir la información del programa o convertirlas a bytes para transmitirlo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos Unicode en nuestro programa como un objeto Unicode, pero lo tenemos que mandar a través de la red. A través de la red, lo único que viajan son bits. Entonces tenemos que convertir ese objeto Unicode a bits. Lo queremos guardar en disco. En disco lo único que se guardan son bits. Entonces tenemos que transformar de alguna manera ese carácter Unicode a bits. Eso se llama serializar la información. En terminología de Unicode nosotros tenemos que codificar ese objeto Unicode y transformarlo en bits. En general, los verbos en inglés son encode y decode y muchas veces utilizamos y deformamos mal la palabra en inglés y decimos encodear y decodear, pero bueno, codificar o encodear es convertir un carácter Unicode en bits. ¿Sí? Agarramos el carácter Unicode y lo codificamos en bits. Después, obviamente, tenemos que hacer el proceso inverso, que es decodificar de esa cadena de bits al objeto Unicode. Estas dos acciones son las más importantes y las más problemáticas cuando nosotros trabajamos con Unicode. Y siempre que trabajemos con Unicode tenemos que tener en cuenta esta filmina. ¿Sí? Esta filmina es la que a ustedes les va a resolver el 90% de los problemas que tienen con Unicode. Agarran, la bajan, la imprimen, la pegan al lado de su escritorio y la miran cuando tengan un problema Unicode, la piensan y solucionan su problema Unicode en 15 segundos.
Y así el primer año. Ya después el segundo año se la cuenta. Entonces, del carácter Unicode para pasar a bits, lo que hay que hacer es la operación encode. Y si ustedes tienen bits, que es la cadena de bytes sin la U adelante, para pasarla a caracteres Unicode, que es con la U adelante, tienen que hacerle el decode. ¿Está bien? Si ustedes tienen bits y hacen encode, lo están haciendo mal. Si ustedes tienen encode y hacen encode, lo están haciendo mal. Esto, por eso, si tienen la M, perdón, sí, y hacen decode, lo están haciendo mal. Esto es re importante. Ahora, ¿por qué se nos complica la vida? ¿Por qué necesitamos codificarlo? ¿Por qué no hay una forma estándar de codificarlo y que haya una sola manera y que funcione fácilmente? Principalmente porque Unicode nació de forma orgánica, al principio había un montón de formas de lidiar con el problema y cuando Unicode salió ya con distintos estándares para codificar. En general, el problema de codificar la información para persistirla, para transmitirla por la red, no es nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos ese problema, existe en otros ámbitos de la computación, por ejemplo, con los números negativos, ustedes tienen el -3 como objeto, Python es un -3, y ustedes quieren convertir ese -3 a bits, hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? En general, lo mismo pasa con los puntos flotantes. En general no nos chocamos justo con este problema en los números, por ejemplo, a menos que hagamos cosas de bajo nivel. Si alguno por acá alguna vez programó microcontroladores o CPUs muy a mano, por ejemplo, ver cómo codificar números negativos para procesarlos es tarea del día a día. Bueno, nosotros zafamos de esto a nivel de programación de alto nivel, pero nos pasa lo mismo con Unicode. Entonces, la única forma de pasar de Unicode a bits es agarrar y construir ciertas reglas que a nosotros nos digan, bueno, si tenés este objeto, aplicás esta regla, tenés esta cadena de bits. Y después, con la regla inversa, agarras de la cadena de bits, aplicás regla, y nos queda el Unicode del otro lado. Obviamente, esas reglas las hace el lenguaje automáticamente. El problema es que tenemos varios conjuntos de reglas. Esos conjuntos de reglas son las codificaciones Unicode. Cuando nosotros hablamos de ASCII, hablamos de Latin 1, hablamos de UTF-8, esas son distintas codificaciones Unicode. Lo único que son reglas para pasar de Unicode a bits y de bits a Unicode. ¿Sí? Hay un gran problema que si uno lo explica así es trivial, pero que es otro de los principales problemas de Unicode, es que si yo tengo un objeto Unicode y aplico regla para tener los bits, la única forma de pasar después de bits al mismo objeto Unicode es aplicar la regla inversa correspondiente a la regla que apliqué antes. No puedo aplicar cualquier otra regla. Es obvio, se cae de maduro. Pero normalmente todos los problemas son porque te codifico la cosa en un UTF-8 y vos la lees en Latin 1 y decís, esta porquería se ve todo feo. Me sale el acento como la A con circulito, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque yo tenía la base en Latin 1, pero el programa que usa el web server está hecho en PHP, que nos hace Unicode, entonces qué sé yo, lo está leyendo en UTF-8, pero lo sirve en un HTML que no tiene header y el Firefox me lo interpreta, vaya a saber cómo, y se ve una porquería. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque en esos caminos se está codificando la información con una serie de reglas y se está decodificando con otra. Acá vemos un ejemplo donde del mismo objeto Unicode nosotros utilizamos distintas reglas para codificar y lo que tenemos son secuencias de bytes distintas. Acá vemos lo que yo le decía antes también, que la U adelante es un objeto Unicode y cuando nosotros aplicamos la operación encode al objeto Unicode lo que tenemos es una cadena de bytes. A los que no están acostumbrados por ahí a ver valores de bytes como strings, adentro recuerden que en una cadena de bytes, si ustedes tienen barra invertida X, es la forma de escribir el valor del byte. Esto es un byte con el valor F1 en X. Entonces fíjense,
yo tengo la ñ, la codifico con latín 1, tengo un byte, por ejemplo. La codifico con un TF8, tengo 2 bytes. La codifico con un TF16, tengo 4 bytes. ¿Sí? Yo puedo agarrar cualquiera de estas puedo agarrar cualquiera de estas cadenas de bytes y volver a tener la ñ original, pero lo único que tengo que hacer es aplicar la misma regla. Entonces, yo para pasar esto a la ñ nuevo tengo que utilizar el TF16, porque obviamente si utilizo latín 1 va a matar fruta. Bien, tengo varios. ¿Cuál uso? Hay muchos. Los más usados son estos tres que yo les voy a mencionar. Latin 1 es por ahí el que más extendido está fuera del mundo Linux. ¿Sí? Latin 1, muchos programas utilizan Latin 1, es el default en Windows. Y tiene un gran problema que es importantísimo, que es utiliza siempre un byte para la codificación. Si utilizo un byte para la codificación, ¿cuántos caracteres puedo tener máximo en Latin 1? 2 a la 8. O sea, puedo tener solamente 256 caracteres en Latin 1. Eso quiere decir que si yo hago mi programa y mi sistema y trabajo con Latin 1, y de repente necesito incluir caracteres que no están adentro de esos 256, mi programa se rompe. No anda. O sea, se rompe. Por ahí empieza a haber fruta. Yo tengo un sistema de registración en el hospital y andaba todo bien hasta que viene un alemán que tiene una letra rara que no está en esos 256 y ese alemán le ponen el asterisco en vez de poner el nombre como corresponde y bueno. Porque no soporta todo. Recuerden que el estándar Unicode tiene más de 100.000 caracteres. ¿Sí? Y eso es el estándar abierto, se van agregando caracteres todo el tiempo. Después tenemos un TF16, que para ese es el otro extremo. Un TF16 utiliza siempre 4 caracteres para cada... Un TF16 utiliza 4 caracteres, pero puede utilizar más. Esa es una diferencia importante entre UTF-16 y otro que es muy parecido que se llama UCS2. UCS2 utiliza siempre 2 bytes y puede codificar solamente hasta 65.536 caracteres. Que en general cubre todo lo que usamos normalmente. O sea, por ahí no puedes escribir en Klingon, no sé, un puto ancho. Y bueno, pero hay gente que lo necesita. UTF-16 utiliza como mínimo 4 bytes, pero puede ser extensible. El problema de eso es que es un problema. Nosotros escribimos en castellano. La gran mayoría de nuestras letras entran en los primeros 127 caracteres de todos los estándares, que son todos los primeros 127 caracteres son iguales porque era de cuando, porque son el ASCII. ASCII es un estándar, como estos que estamos viendo, de 7 bits que tiene hasta 127 caracteres. Menos los 16 primeros de control, pero bueno. Nuestros caracteres, que son la A minúscula, está ahí adentro. Entonces nosotros, incluso para esos caracteres, vamos a tener que utilizar 4 bytes, lo cual es un desperdicio de espacio en nuestro caso. Para los chinos, donde todos los caracteres le caen en 4 bytes, no es un desperdicio de espacio. Muchas veces, y UTF-16 o UCS2 se utilizan mucho en los idiomas orientales, porque no tienen el problema del desperdicio. A mí el que me gusta recomendar y a mí el que me gusta utilizar es UTF-8. ¿Por qué UTF-8? Primero porque es el estándar en Linux. Todo Linux es muy cuadradito y todas las distintas capas de terminal, de file system, todos utilizan UTF-8, con lo cual en general no tenemos problema, anda todo bien con todo. Soporta todo el espacio Unicode porque igual que UTF-16 es extensible. Fíjense, por ejemplo, que si yo quiero codificar la K en un TF8 tengo un byte que justo me representa ese byte con la letra K porque se va a byte, la letra K. ¿Por qué? Porque K está dentro de aquí 7 bits. Si yo quiero representar una letra como ñ, que también lo utilizamos nosotros, que es un poco más rara, ya utiliza 2 bytes. Si yo quiero utilizar un carácter coreano, creo que es eso.
¿Sabe me estoy utilizando? ¿Sí? ¿Alguien sabe coreano? Muy bien. ¿Qué es? Sí. No sé qué significa. Está bien. Tiene 3 letras cada coreano. Ahí me estoy utilizando 3 bytes. ¿Sí? Y como tiene un mecanismo a nivel de bits, esta por ejemplo, lo que yo te mencionaba, las reglas de codificación, esta es la regla de codificación y decodificación de UTF-8. Esto es como el tipo pasa el número del carácter Unicode a bits. Y lo que utiliza es, después si les gusta este tipo de cosas, lo bajan, lo estoy tranquilo, es arrancar los distintos bytes con números prefijados. Entonces, el tipo cuando ve los bytes dice, ah, acá este carácter es de 1 byte, es de 2 bytes, es de 3 bytes, es de 4 bytes, y que eso se arranca con 1, 1, 1, 1, 0, el tipo sabe que tiene que leer los 4 bytes, haga esos 4 bytes, los otros 3 tienen que arrancar con 10, va a agarrar todos estos bits, lo va a juntar y eso va a decir, ese es mi número de carácter Unicode, y ahí, desde esos bytes, el tipo volvió a Unicode sin problema. Pero bueno, si uno quiere más de 4 bytes, se puede seguir extendiendo esa misma regla y uno puede cubrir todo lo que necesite. Entonces, ahora que ya sabemos que tenemos varias codificaciones, que siempre tenemos que utilizar la misma, vamos a ver cómo hacemos eso desde Python. Arrancamos con nuestro ya querido carácter pi, que fíjense, como tiene una O adelante, esto es un carácter Unicode, y lo que tenemos que hacer para transformarlo en una cadena de bytes es hacer la codificación, de nuevo, lo repito, hacemos la codificación utilizando UTF-8 y fíjense que lo que obtenemos es una cadena de bytes, porque no tiene la O adelante. Y si nosotros agarramos esa cadena de bytes y la decodificamos utilizando la misma codificación que utilizamos antes, volvemos a tener el mismo carácter Unicode con el cual habíamos arrancado. ¿Sí? Ese es el proceso básico de todo lo que vimos hasta ahora de codificación y decodificación. Una consulta, entonces hemos recomendado sobre UTF-6 porque no desperdiciaría eso. Desperdiciamos. Ahora un detalle, que usa por ejemplo Python internamente, porque Python a nosotros nos miente, entre comillas, así como nos dice, tengo un objeto casa que acabo de definir en una clase, digamos, eso Python lo tiene en memoria, y en memoria son 2 bits de nuevo. Entonces, Python me dice, mira, tenés un objeto Unicode que es una ñ, pero para guardarlo en memoria, Python internamente también lo tiene que codificar de alguna manera para guardar esa ñ en memoria. ¿Qué usa Python? Python utiliza UCS2 o UCS4 en función de cómo esté compilado. Si está compilado con UCS2, utiliza menos memoria, porque siempre utiliza 2 bytes por cada carácter Unicode, y si está compilado en UCS4, utiliza 4 bytes por cada carácter Unicode, lo cual utiliza más memoria. ¿Por qué utiliza UCS2 o UCS4 utiliza UTF-8, por ejemplo? Porque si uno utilizara una codificación de cantidad de bytes variables, complejiza mucho un montón de situaciones. Por ejemplo, si nosotros decimos, quiero tener el largo de esta cadena, esa cadena son bytes en memoria. Python lo que tendría que hacer es recorrer byte por byte para ver si eso es un carácter Unicode, o si son 2, o si son 3, o si son 4. Por ejemplo, todo lo que es indexación en memoria, todo eso se complicaría muchísimo, tardaría mucho. En cambio, utiliza UCS2, el tipo sabe, me está ocupando, no sé, 24 bytes de memoria, es 12 caracteres de largo. Entonces, si ustedes tienen carácter Unicode, ¿cómo tienen que llevarlo a bits? Y si tienen bits, ¿cómo lo llevan a carácter Unicode? ¿Sí? Bien.
Recuerden, cuando tengan problemas, revisar esta filmina. Aparte de esa filmina, nosotros tenemos que, en general, cumplir dos reglas de oro, que están muy mezcladas entre sí, que a nosotros nos va a permitir no tener problemas de Unicode en nuestros programas. ¿Sí? Si nosotros entendemos estas dos reglas de oro y las aplicamos consistentemente, no vamos a tener problemas de Unicode en nuestro sistema. La primera regla es, internamente en nuestro programa, siempre utilizar Unicode. Siempre utilizar Unicode en todo lo que es el procesamiento de información de nuestro programa. ¿Sí? Si nosotros no utilizamos Unicode, siempre Unicode, vamos a tener problemas, y muchas veces son problemas raros o difíciles de detectar. Porque lo mejor que nos puede pasar es tener un traceback y que se nos diga, uy, acá está mezclando los datos. Pero hay veces que pasan cosas hasta raras, entre comillas. Por ejemplo, este es una cadena de bytes, ¿sí? Que es la palabra máscara encodiada en UTF-8. ¿Sí? Máscara, fíjense en la M, 2 bytes para la A acentuada y el resto de la palabra. Si yo hice algo mal y se me coló eso que es una secuencia de bytes y lo proceso como lo procesa mi sistema, yo de repente voy y le pido el largo de eso y me dice que tiene 8 de largo. Sin embargo, yo lo estoy viendo en la pantalla y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero Python me dice que tiene largo 8. ¿Cómo? Tiene 7 caracteres. O si le digo, dame los primeros 4 caracteres de la palabra máscara. Y el tipo me da 13 caracteres. ¿Por qué? Porque realmente no estoy procesando una cadena de caracteres. Estoy procesando una secuencia de bytes. Entonces Python acá me está dando una secuencia de bytes, me está procesando como una secuencia de bytes, no como una cadena de caracteres. Y todos los textos, nosotros los tenemos que procesar siempre como cadena de caracteres. O sea, siempre Unicode. Hay muchos métodos y muchas funciones adentro de Python que saben hablar Unicode, ¿sí? Y por ahí nosotros lo utilizamos instintivamente y no nos damos cuenta de ese feature. Por ejemplo, el upper para convertir a mayúscula, ¿sí? Si nosotros a esto le hacemos ejecutar el upper, nos va a dar esto que está mal, porque fíjense que tradujo toda mayúscula menos la minúscula. ¿Por qué? Porque upper operó sobre una cadena de bytes. Si nosotros hubiésemos operado sobre una secuencia Unicode, el tipo hubiese dicho, ah, tenés Unicode, ah, esto es una A minúscula, lo tengo que transformar en una A mayúscula acentuada. Y no lo transformaré sin problema. La otra regla de oro, muy atada a la primera, es ¿cómo hago para siempre internamente trabajar con Unicode? Bueno, tengo que codificar a Unicode y decodificar a Unicode y codificar a bytes en los bordes de mi aplicación. O sea, para trabajar internamente siempre con Unicode, cuando recibo datos de afuera, tengo que pasarlos a Unicode. Y cuando los voy a dejar afuera, los tengo que pasar a bytes. Pero siempre en el bordecito, digamos. No que procesar, proceso bytes un montón de tiempo adentro y digo, bueno, en un momento los convierto en Unicode porque no necesito Unicode. No, lo tengo que hacer lo más en el borde posible. Y si nosotros tenemos programas que trabajan con Unicode, está súper piola incluso comentarlo a nivel de código. Este es un boundary. Este es un límite Unicode, digamos. Entonces, ¿qué yo? Porque, no sé, lo leen de disco y lo primero que hacen del dato, que lo acaban de leer de disco, lo convierten en Unicode y lo comentan. Este es un límite Unicode porque estoy filtrando información a mi programa por aquí. Ahí obviamente hacemos eso con encode y con decode, pero recuerden que en el módulo codex hay una funcioncita muy piola que se llama open, ¿sí? Que funciona de la misma manera que el open built-in que sirve para abrir archivos. Nada más que en la función open del módulo codex uno le pasa la codificación. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un archivo que está en UTF-8. El proceso por ahí normal sería hacer un open del archivo, el open normal, leer información de ahí adentro, ¿sí? Y convertirla a UTF-8. El único problema, y eso sería el proceso, convertirla a Unicode
decodificando la DLL. Eso es fácil, digamos, son 3 operaciones, no tenemos mayor problema, pero muchas veces el archivo que nosotros abrimos por ahí está paseando por nuestro programa y los read, los .read se ejecutan en otros lugares. Entonces ahí es donde ya se nos empieza a mezclar, porque me tengo que acordar de pasarlo a Unicode en cada punto que lo leo. Bueno, eso no soluciona el codex.open, porque ustedes hacen un codex.open, le pasan el modo de abrir el archivo, qué sé yo, le pasan el nombre del path al archivo y también le pasa la codificación en la que está el archivo. Entonces cada vez que hacen un read o cada vez que hacen un write, automáticamente se hace la conversión. Entonces eso nos facilita mucho el tener siempre que estoy metiendo información en el programa o sacando información del programa, pasarlo a bytes, a hacer bytes Unicode. Una consulta, si vos tenés bytes que ya fueron encodeados anteriormente en algo, si vos tenés bytes que ya fueron encodeados anteriormente en Unicode, pero no sabés en qué código, o sea, si en un TT8, vos tenés bytes que ya fueron encodeados a Unicode. No. Claro, es un Unicode que fueron. Claro, no, vos tenés bytes, claro, como que fueron encodeados tenés bytes. Claro. Teniendo esos bytes, ¿podés saber de alguna manera? Hay un montón de formas de tratar de detectar cuál es en qué codificación fue usada. Y hay un montón de algoritmos que te dan muy buenos resultados, pero hay por ahí una prueba matemática de que es imposible saberlo con el 100% de seguridad. Entonces, en general, siempre que vos tengas información que fue codificada, lo que haces es tener metadatos sobre esa información de cómo fue codificada. Por ejemplo, yo te mando un HTML a vos lo recibís como bytes, lo tenés que pasar a Unicode, el navegador hace eso todo el tiempo, entonces lo que hace, como lo mismo que el XML, tiene un header arriba que dice, esto que te estoy mandando es Latin 1. Y si lo mejor que puedes hacer es utilizar la información como corresponde, que te vienen los headers que te corresponden, y si no te viene, intentás. Ahí hay un par de módulos ahí de Python que te tratan de nada. Lo que pasa es que hay un montón de... Ahora después vamos a ver un caso, por ejemplo, vos grabás un archivo en disco y no hay una metadata en un archivo en disco que a vos te diga este archivo está codificado determinadamente. Porque los archivos en disco son mucho más viejos que Unicode, no nacen con Unicode. Si vos haces un stat de disco, te dice el largo, te dice la hora de modificación, te dice un montón de cosas, no te dice la modificación. Yo conozco un proyecto llamado Chardet, intenta hacer la detección de codificación. Ellos te dan un output percentual, probabilidad estadística. Pero es que a veces, o sea, el navegador, por ejemplo, debe hacer eso seguro, porque el tipo hace un HTML y no te puede decir, error, no te muestro el HTML porque me vino sin el header. Vas a tener que adivinarlo de la mejor manera y es tan complicado que incluso tenés una opción en el menú de decir, mostrármelo de la otra manera porque se ve feo. Bueno, un ejemplo de procesar en los bordes. Tengo una base de datos, leo de esa base de datos un nombre y apellido, ese nombre y apellido me viene como una cadena de bytes, ¿sí? Yo sé porque le pregunto al administrador del sistema que esa base de datos está en Latin 1. Entonces, lo primero que hago para entrar en la zona de procesamiento de información de mi programa, lo primero que hago es decodificar esa cadena de bytes y fíjense que, obviamente diciendo que es Latin 1, y lo paso a Unicode. Entonces, a partir de este momento, yo sigo trabajando con este Unicode. Y todo el procesamiento que haga internamente en mi programa lo voy a hacer usando Unicode. Por ejemplo, en este caso, el único procesamiento que hago es separo nombre y apellido y lo vuelvo a juntar como apellido-nombre. Sí. Entonces, eso, lo separo, lo vuelvo a juntar. Fíjense que lo proceso como una cadena de caracteres normal, no me tengo que preocupar nada, porque como yo tengo Unicode, anda todo bien.
Fíjense, bueno, acá el título de la persona me quedó apellido, nombre, me quedó otra vez, somos todos felices. Y en el momento en que yo tengo que sacar esa información de mi programa, la codifico. La tengo que codificar a bytes. Fíjense que paso este título que era Unicode y me queda en bytes. ¿Sí? En este caso lo paso a UTF-8, porque no sé, porque a mí me gusta UTF-8. No hace falta que lo pase a Latin 1 porque yo lo voy a resolver en Latin 1. Eso, la decisión es de cada uno. Yo lo que tengo que hacer es, si estaba en Latin, está codificada en Latin 1, la tengo que decodificar en Latin 1. Pero yo, después cuando lo saque, lo puedo sacar en lo que quiera. Obviamente, si esta información fuese a parar a la base de datos, si la base de datos está en Latin 1, yo lo tengo que también codificar en Latin 1. Pero acá, como le mando un HTML, que se lo mando a un cliente para un navegador, lo codifiqué en un UTF-8 y no tengo problema. Ahí en el forma de medir que olvidaste la U. Sí, acá debería tener una U. Acá Python sabe que hay en el son Unicode, entonces lo que hace es convierte ese conjunto en Unicode. Debería tener una U para que sea más seguro. En Python 3 no hay más agradeo automático al Unicode, ¿no? No. Python 3 una de las cosas que corrigieron o arreglaron o hicieron prolijo en Python 3 es el manejo de Unicode. En Python 3, que es una versión de Python que todavía no está demasiado difundida para el uso diario, hay una charla de Wesley Chun, una plenaria que creo que es mañana, sobre el estado de Python 3, pero básicamente es una versión que anda bien, le falta migrar librerías a Python 3, porque una de las cosas que tiene corregida es Unicode. En Python 3, siempre que escribamos una cadena de caracteres, va a ser una cadena de caracteres Unicode. Ya tenemos eso resuelto. Y si nosotros queremos trabajar con bytes, que es más raro, que la gente normalmente, a menos que estés trabajando con un protocolo de red o con alguna cosa rara, o con algún serializador de información a disco, no tiene que trabajar con bytes. En ese caso tiene un tipo de datos que es bytes. Y escribe bytes como otro tipo de datos. Pero cuando uno escribe, entre comillas, el nombre, eso va a ser todo único. Y se va a dejar Python en Python 2, hace un montón de esa conversión de mira, acá me escribiste una cadena de bytes que es como si fuese ASCII, pero lo estás usando con Unicode, entonces te convierto esto en Unicode y listo. Lo hace automáticamente. En Python 3, a propósito, te da un error para ser más explícito que incluso. Esta primera trata de explicar un problema que se sucede por lo que decíamos que en un HTML yo tengo un header que me dice que eso está en UTF-8, pero que en el disco la información no tiene metadata asociada para decir en qué codificación esto utiliza. Entonces, supongamos nosotros hacemos un programa, ¿sí? Y ponemos, no sé, ponemos una cadena, ingrese el resultado con atención. Entonces nosotros ponemos print, espacio, U, porque vamos a escribir una cadena Unicode, ingrese con atención y ponemos una O acentuada ahí. ¿Sí? Nosotros grabamos eso a disco, grabamos nuestro programa, nuestro punto .pi, pero nosotros ahí adentro utilizamos un carácter Unicode. Entonces, ¿qué hace el editor de texto? El editor de texto tiene el mismo problema que nosotros estamos viendo acá cómo solucionar. Dice, el usuario escribió un carácter Unicode. Yo tengo que guardarlo en disco. Tengo que codificar eso para poder grabarlo como byte. Entonces el editor de texto utiliza alguna codificación que normalmente uno puede configurar. Es decir, que yo tengo mi gbin que le digo, vos trabajás en UTF-8. Cuando uno ejecuta ese programa, Python agarra ese punto .pi y acá tenemos la situación que habíamos visto antes. Si el editor de texto codificó la información a bytes, cuando Python agarre eso para ejecutarlo y tenga que saber que eso es un carácter Unicode, lo va a tener que decodificar. ¿Y lo va a tener que decodificar cómo?
Porque Python no sabe cómo yo tengo configurado el editor de texto. Y en el disco, el archivo, no dice de ninguna manera que está codificada con una u otra codificación. Entonces lo que se pensó es el archivo ponerle arriba un header que tiene esta estructura, que básicamente le indicamos, bueno, en vez de la X le ponemos un TF8, latín 1, según como nosotros tengamos configurado nuestro editor de texto. Entonces, esto que a veces lo van a ver ustedes, si lo necesitan poner, si escriben caracteres Unicodes en el programa, lo necesitan por el tema de que el editor lo codifica y Python lo tiene que decodificar sabiendo aplicar las mismas reglas. Bien. Para terminar, y para darles una punta si quieren seguir investigando, Python tiene un montón de cosas de manejo de Unicode más allá del uso diario del encode, el decode y poner la U adelante. Tiene, por ejemplo, un módulo que se llama Unicode Data que comprime ahí un montón de información del estándar. Por ejemplo, si yo tengo el carácter pi y le pido el nombre, el tipo sabe el nombre de los caracteres que yo tengo. Es capaz de darme el nombre o, a partir del nombre, buscarme el carácter que necesito. Lo que les decía antes, que un montón de funciones que uno utiliza a diario soportan Unicode. Por ejemplo, acá fíjense que me pasó la N y la U con diéresis a N mayúscula y U mayúscula con diéresis, sin problema. Y una cosa muy interesante que tiene Unicode es que los caracteres que uno parece, los caracteres que son como complejos, porque tienen como distintos dibujitos al mismo tiempo, eso efectivamente es una composición de otros caracteres Unicode y uno lo puede pedir a nivel de Python y decir que descomponga esos caracteres Unicode. ¿Sí? Fíjense que estoy separando la ñ y me dice que esta ñ, pido que me lo decomponga y me dice que esa ñ formada por estos dos caracteres me da los números, y si yo armo una cadena con esos números me dice eso es una n y un tilde. Si quisiera la n de nuevo, ¿le tengo que sacar el espacio? Tenés que no hay un espacio. No. ¿La he grabado, no? No. Creo que no. Creo que no, porque acá no se ve el espacio. Claro, pero ¿cómo hago para tener la n de nuevo? Creo que tenés que llamar a composition. Acá no muestro algo que se llama normalización de Unicode, pero entre la decomposición y la normalización hay un juego que si nosotros vamos a trabajar con Unicode en algún momento quizás nos tengamos que enfrentar, que es el siguiente. Si ustedes hacen, por ejemplo, lo que les decía, un sistema de administración de un hospital y no sé, hay un tipo que se llama Juan y la A va acentuada y después yo quiero, y cuando lo cargan al empleado ponen Juan con acento y después si uno quiere buscar, uno quiere que cuando la persona busque escriba Juan sin acento también lo encuentre y no tenga que escribir exactamente el nombre con acento, porque a veces la gente se olvida y dice, mira, no hay ningún Juan. No, le falta el acento. Entonces lo que uno ahí tiene que hacer es normalizar el Unicode para después poder buscarlo y normalizar el Unicode que se carga para armar el índice y normalizar el Unicode que se busca, así se encuentra y se machea la información. Eso les tiro esto como para decirle, bueno, Unicode no es solamente codificar y decodificar, se nos pueden presentar un montón de problemas mucho más complejos cuando hagamos cosas mucho más complejas. Pero los problemas que solucionamos en esta charla son los que se nos pasan todos los días que tenemos, el maldito error, el Unicode, de code, error, qué sé yo. Bueno, la manera es imprimiendo esa filmina y pegándola al lado del escritorio y mágicamente los problemas dejan de desaparecer. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado? Sí. Vos dijiste que usaba, por defecto, Python usa 12 tipos, ¿no? Internamente, Python internamente utiliza, según lo compiles, utiliza UCS2 o UCS4. ¿Cuál usa por defecto? Creo que antes usaba UCS2 y pasó a usar UCS4. No sé si pasó a usar UCS4 en Python 3 y en Python 2 sigue utilizando UCS2, pero depende mucho de cómo vos de tu sistema. Porque vos instalás Ubuntu, por ejemplo, y Ubuntu, el Python de Ubuntu lo compila la gente que armó Ubuntu.
Y por ahí vos después, no sé, tenés Kubuntu, ponele, y la gente que arma Kubuntu o sea, te arma Arch o te arman un Slackware, y por ahí la gente que arma Slackware lo compila con un CS4. O sea, hay un valor por defecto que digas, ok, probablemente use. Históricamente era el de 2, pero más que nada porque con eso representas 65.536 caracteres, cubrís un montón, no cubrís todo, pero cubrís un montón y te ocupa la memoria. Pero creo que a como han ido avanzados los años, aparecieron más caracteres sobre 65.536, la memoria es más barata, entonces es un trade-off ahí. Claro, porque si estás usando por defecto, entonces probablemente te queden caracteres afuera. Claro, si vos tenés Python compilado con un CS2, no importa el encoding que vos utilices, internamente Python no puede representar un carácter Unicode de más de 2 bytes. Pero o sea, antes donde 1 mega era caro, vos vas a usar el doble de memoria y te tiraban con algo. Ahora que vos metés en la máquina, cualquier máquina de 2 GB de RAM. ¿Qué tiene que ver? Vos hablaste en el encoding de los archivos. Yo he visto en la lista mucha gente que pregunta qué programa de Unicode y empieza a ver el encoding de la terminal. ¿Qué tiene que ver con eso? Yo nunca me preocupé para el encoding de la terminal. Vos tenés 35 capas que tienen que saber hablar Unicode para interactuar con la computadora. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, vos das sprint. Acá, por ejemplo, vos haces print p y el tipo te mostró esto. Pero obviamente Python no puede, o sea, vos cuando haces print, Python está haciendo c.standardout.write y lo tiene que codificar eso de alguna manera. Y ese standard output a vos te lo agarra alguien y te lo tiene que interpretar para poder dibujar el carácter correcto en la font que utilice ese que llamamos. Entonces la terminal, por ejemplo, tiene que saber que lo que está viniendo, o sea, tiene que agarrar algo de un flujo. La terminal es el standard output de Python. Entonces tiene que agarrar la cadena de bytes que viene ahí, tiene que convertirla a Unicode para poder ir a la .ttf de la tipografía de la font y agarrar el dibujo y dibujártelo en la pantalla vos. Entonces, vos fijate que Python tiene que codificar a standard output el carácter Unicode de una manera y la terminal lo tiene que decodificar utilizando la misma codificación que Python utilizó para escribir en standard output. Entonces, si eso anda mal, o sea, tenés un problema que por ahí estás manejando todo bien, pero cuando haces el print lo ves mal porque tenés la terminal mal. Lo cual es un problema. Pero no es un problema tanto en Linux, porque en Linux, por ejemplo, el file system está con UTF-8, la terminal está con UTF-8, no sé, las variables de entorno están en UTF-8, está todo en UTF-8. Pero vas a Windows y, por ejemplo, en Windows la terminal está con una codificación y el file system está con otra codificación distinta. Entonces vos por ahí está viendo todo bien, pero querés imprimir un pad a pantalla y sale roto, pero porque es distinto y tenés que hacer el laburo de agarro el pad de disco, lo decodifico de una manera y cuando lo muestro en terminal lo tengo que codificar de otra manera. Y el juego hay muchas configuraciones. En general, si uno agarra un Ubuntu que anda bien o un Linux que anda bien, todas esas configuraciones están armadas de antes. Pero si hay algo roto, empiezas a ver cosas raras por ahí. Pero no debería preocuparse, digamos, si maneja todo, si tu programa no tiene una interacción con la terminal más allá de debugging. No deberías preocuparte por el encoding de la terminal en ese momento. No deberías preocuparte. Solamente um detalhe. Quando colocamos el hash com coding, não necessitamos de asterisco, traço, asterisco. Em nuevas versões de Python, solamente hash coding, dos puntos. Buenísimo. Sí, lo que está bueno de GDLS es que algunos editores no ponen el hash y el asterisco, digamos, le ayuda también a... Entonces yo tengo por ahí mi editor, que lo tengo configurado en Latino 1, ponele,
Pero agarro algo que grabó ella como UTF-8 y como tiene ese header, mi editor pasa ese archivo a trabajar como UTF-8, pues si no lo voy a romper. Header. Bueno, header.